Hola queridas almas, bienvenidas al alma de Isabel. ¿Has tenido alguna vez un sueño muy vívido? ¿Has sufrido una parálisis del sueño? ¿Sabes lo que es? ¿Has vivido cosas extrañas o has sentido que algo era muy real dentro de un sueño mientras dormías? Pues ahora vengo a contarte qué son, por qué suceden y te contaré unas anécdotas importantes que me han pasado a mí para explicártelo. Hola, soy Isabel. Como te digo, vengo a explicarte la diferencia que hay entre sueños vívidos, desdoblamientos astrales, sueños reales o lúcidos con seres que ya han trascendido y también la famosa parálisis del sueño. ¿Por qué sucede y qué es? Además, como te digo, si te quedas hasta el final te contaré algunas de las cosas que a mí me han sucedido con la parálisis del sueño durante algunos días cuando dormía, en concreto dos que me dejaron bastante impactada. Empezaré por deciros que cuando uno duerme, pues nada más dormir, su campo astral suele desprenderse del cuerpo físico y viajar por otros planos. De hecho, cuando alguna vez hayáis sentido que os caíais, eso que sientes que te caes y vuelves a despertarte de golpe, en realidad estás volviendo de golpe a tu cuerpo. Eso es porque ya se estaba desdoblando tu campo etérico y de pronto, pues por alguna circunstancia, ruido, ha tenido que volver. Esto además suele suceder de manera bastante habitual en todo el mundo, a casi todo el mundo le ha pasado. Pero otra cosa muy distinta son los sueños vívidos, en los que tenemos un sueño en el que sentimos y recordamos en ese instante que estamos soñando. Y somos capaces dentro del sueño, o al menos algunas personas, o en algunas ocasiones, pues de modificar dicho sueño. Algo muy común, por ejemplo, es pedir despertarte. Si estás teniendo una pesadilla, alguien te persigue en el sueño y quieres salir de ahí, muchas veces dices, quiero despertarme porque sé que esto es un sueño. Y como conscientemente dentro del sueño lo solicitas, pues despiertas. No sé si os ha ocurrido, a mí me ha ocurrido en bastantes ocasiones este tipo de sueños. En otras ocasiones, en un sueño vívido o lúcido, pues perfectamente puedes decidirte a ir a cualquier lugar. Si consigues practicar esta técnica, además, es súper importante porque mucha gente lo hace y consigue tener unos sueños espectaculares. Puedes ir a la ciudad que quieras, al país que quieras, a buscar a la persona que quieras. En realidad, como digo, estás haciendo un desdoblamiento de tu cuerpo consciente, porque además eso lo hacemos todas las noches nada más quedarnos dormidos. Pero como os digo, pues en la mayoría de ocasiones no lo recordamos o no lo dominamos y nos pasa una vez o a las 1000. A veces también podemos tener sueños que nos parecen como muy reales, porque en realidad tengo que deciros que lo son. Por ejemplo, uno muy habitual es si te ha fallecido algún ser querido, pues es muy común que pocos días después de fallecer o incluso el mismo día o posteriores, pues se te presenten en sueños esa persona y te hable y te diga que está bien y tú lo sientas como algo muy real e incluso durante cierto tiempo te siga apareciendo esta persona en sueños y hablándote y dándote algún que otro mensaje o consejo. Pero si tú has tenido un sueño en el que te has encontrado con tu madre fallecida, tu padre, tu abuelo, alguien que ha fallecido, digo, y cuando despiertas sientes que realmente has estado con esa persona y tienes una sensación de felicidad, de paz, de amor, de plenitud, porque has sentido verdaderamente haber estado con ese ser que echabas de menos o que se fue. Y eso es que en realidad has estado con ese ser, tengo que decírtelo, porque en el plano astral ellos pueden acceder a través de los sueños y nosotros subimos un poquito ese escalón hacia un plano vibratorio menos denso y ahí nos podemos comunicar. Ellos se pueden comunicar contigo
y decirte cosas como que están bien o simplemente darte un mensaje, cualquier cosa. Es un plano vibratorio pues menos denso que el que tenemos aquí en la Tierra, por lo que es más fácil la comunicación. Pero bueno, y ahora voy a explicaros otra cosa que es más desagradable, que es la parálisis del sueño, que en realidad pues tiene que ver con algo físico también, pero la parálisis del sueño nos entra cuando nuestro cuerpo está físicamente dormido, pero nuestra alma y nuestro cuerpo astral están despiertos o se despiertan y no pueden moverse porque nuestro cuerpo, como digo, el físico, sigue plácidamente durmiendo, aunque os sintáis despiertos. Si le preguntarais a una persona que os puede ver en ese momento, pues para ella estaríais con los ojos cerrados y estaríais y seguiríais dormidos, ella no os vería despiertos. Aunque también os digo que mientras tenéis la parálisis del sueño, si lo controlarais podríais hacer un viaje astral y pedir salir de ese cuerpo, y es la fase más fácil. En ocasiones, en una parálisis del sueño, puedes escuchar voces a tu alrededor, o ver sombras, o ver seres que están en ese plano, en ese otro plano en el que tú estás realmente consciente y despierto, no en la tercera dimensión, porque no lo estás en el plano real. ¿Qué pasa además si te asustas? Pues tengo que deciros que a veces esa parálisis del sueño, que nos puede provocar bastante miedo, la pueden provocar seres oscuros. Si estás vibrando bajo, si estamos débiles en ese momento, tenemos problemas graves, estamos enfermos. Así que ahora te cuento mis 2 anécdotas más importantes y que me sucedieron en estado catatónico o de parálisis del sueño, como llamo yo. Bueno, la primera, las 2 realmente fueron en el mismo sitio. La primera fue en casa de mi madre, hace muy pocos años. Y estaba durmiendo plácidamente en la habitación. No sé si era la 1:30 o las 2 de la madrugada, porque no llevaba mucho tiempo dormida. Y de pronto sentí cómo tocaban 3 golpes a la puerta de mi habitación, como si alguien quisiera entrar, y de repente pues oigo esos golpes, pam, 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 y veo de pronto cómo se abre la puerta y entra un hombre moreno, con una coleta y un perro de raza golden. Atraviesa mi cama, alrededor, yo no puedo moverme en ese momento, me asusto porque estoy paralizada, y siento que veo entrar a alguien a mi habitación que en ese momento no reconozco, y para mí es muy real. Como os digo, entran, bordean la cama, se ponen a mi lado derecho, se pone esta persona a mi lado derecho y me dice que por favor debo ayudarle, que le ayude, que necesita ayuda. Yo no recuerdo cómo consigo salir de mi cuerpo, hablo con él, me planto de frente a él y le digo que no se preocupe, que le voy a ayudar. Y lo que hago es intentar sacarlo de mi casa, de casa de mis padres. Lo llevo hacia la puerta de la calle y lo veo marcharse. En ese instante, de pronto, vuelvo a sentirme atrapada en mi cuerpo, sin poder moverme, paralizada, y recuerdo estar llamando a mi madre, pero con la típica vocecita que no te sale, que quieres llamar y no te sale, y tú crees que te están escuchando. Lo más impactante es cuando desperté por la mañana. Me acuerdo que hablé con mi madre y le pregunté si me había escuchado llamarla. Le conté que me había pasado una serie de cosas muy extrañas esa noche y me dijo que sí, porque resulta que a esas horas ella seguía viendo la televisión en el sofá del comedor. Le conté lo que me había sucedido y los 3 golpes en la puerta y para mi sorpresa me dijo que ella había sentido 3 golpes en la puerta, pero que pensó que los había dado yo desde dentro y que al escucharlos abrió la puerta de mi habitación, pero me encontró totalmente dormida. Entonces pensó pues que ella se lo había imaginado o había sido la tele. Es decir, que mi madre sintió los 3 golpes que yo sentí en astral, en la puerta de mi habitación. También recordé quién era esa persona que entró en mi habitación. Era una expareja mía, a la que hacía unos 8 años que yo no había visto. Para corroborar esto que me estaba volviendo loca, pues me puse en contacto con este ex. Como no tenía su teléfono porque lo había perdido, lo contacté a través del Messenger de Facebook. Y le pregunté si él recordaba
haber contactado conmigo esa noche o haber soñado conmigo, haber entrado en mi habitación, y él me dijo que no lo recordaba. Pero le pregunté si tenía un perro. Me dijo que sí y me mandó una foto de él y su perro. Exactamente el perro que entró junto a él, junto a su cuerpo astral o su alma o su espíritu, en mi habitación. Me quedé, por supuesto, estupefacta. Y le seguí preguntando que si tenía algún problema, porque se había presentado en mi habitación y me había pedido que lo ayudara. Y él me dijo que sí, que estaba teniendo graves problemas, que no se encontraba muy bien y que quería que yo la ayudara. Pero como no teníamos demasiado contacto, pues no recuerdo si siguió contándome algo más. Sé que posteriormente lo supe lo que le pasaba. También la segunda anécdota o el segundo caso que me pasó con la parálisis del sueño fue como unos meses antes, en la misma cama. No podía dormir por un dolor cervical y mi madre pues me dio un diazepam. Yo no estoy habituada a tomar este tipo de medicamentos y quedé profundamente dormida enseguida. Pero a medianoche, no recuerdo la hora, pues me desperté y creí que me había despertado, al menos, pero no podía moverme, estaba paralizada, porque mi cuerpo, por supuesto, pues seguía profundamente dormido, y más con el diazepam. Pero para mi sorpresa y terror, lo que pude ver fue a una especie de sombra humana, figura humana, sentada en la esquina de mi cama frente a mí. Y a una especie de diablillo o gárgola, una especie de gárgola, como yo la reconocí, de estas que vemos en las iglesias, en las catedrales, pues que estaba con algo, mientras sonreía, me estaba dando como golpes en un lado de la cara. Yo no sentía dolor, pero sentía como si me estuviera implantando algo. No me dolía, pero me sentí aterrorizada al ver aquella imagen, a esas dos personas, y yo no poder moverme. Así que lo que le pedí a mis guías fue que por favor me despertaran. Esto es algo que os recomiendo siempre, cuando os sintáis así, tengáis miedo, si no podéis hacer un viaje astral, por favor pedid a lo que creáis, a vuestros guías, a Dios, a lo que sea, que os despierten. Inmediatamente, en cuestión de segundos, os despertáis. Por supuesto, me desperté súper asustada, os lo tengo que decir. Nunca me había pasado ver algo tan horrible. Pero además es que en el fondo sabía que me habían intentado hacer algo malo. No sabía el qué, pero sabía que algo me habían estado implantando o haciendo algo. En fin, 2 o 3 días después, yo empecé a tener como una mala visión en el ojo izquierdo, como si tuviera una gota de agua. No veía bien, notaba que algo me molestaba. Y después de muchas pruebas médicas, pues se me detectó que estaba atrofiándoseme el nervio óptico y no sabían por qué. De hecho, me dijeron que me iba a quedar ciega, que estuviera mentalizada, porque eso seguía avanzando y no sabían decirme ni por qué avanzaba, ni por qué me había ocurrido, ni por qué se me iba a paralizar. Y entonces, pues, recordé esa imagen de esa gárgola o demoniete dándome golpes a la cabeza, implantándome algo en el mismo lado. Así que estaba segura de que algo me habían hecho y por esto me había provocado la mala visión. Por culpa de unas malas praxis en unas pruebas médicas que me hicieron, tuve que permanecer ingresada 1 semana en un hospital por este tema. Y durante la noche de uno de esos días soñé con mi médico de cabecera, que en ese momento padecía de cáncer. Lo vi en el sueño y también vi cómo me transportaban en una especie de camilla unos médicos y me llevaban a un sitio oscuro y tal para sanarme. Lo siguiente que recuerdo es ver a mi médico de cabecera en ese lugar, que me decía que tranquila, que me iban a sanar el ojo, se iba a paralizar esto que me estaba ocurriendo, que no me iba a quedar ciega. Y me veía cómo me implantaban una especie de cruz con unas telas o algo entre la frente, es lo que vi, estaba yo tumbada en un sitio y tal. Pero me sentía bien, esto no me daba miedo, era todo lo contrario, sé que me estaban curando. Cuando desperté en el hospital, me volvieron a seguir haciendo pruebas en los días siguientes y comprobaron que lo que me pasaba se había paralizado. Me decían que no sabían darme una explicación, pero que se había
parado el progreso de perder la visión del ojo, pero estoy segura que fue a causa de esa parálisis del sueño que me la provocaron aquellos seres oscuros. Y con esto que os quiero contar, pues que muchas veces, muchas cosas que nos ocurren en los sueños, que nos parecen reales, pues es que realmente lo son y nos afectan, nos pueden estar afectando de algún modo. Por desgracia, la mayoría de cosas no las recordamos. Luego tenemos los sueños premonitorios. Y los sueños premonitorios sobre todo se recuerdan al despertar, cuando estamos a punto de despertar, en los últimos sueños. Los últimos sueños, tenedlos siempre muy en cuenta porque casi siempre tienen algún significado o predicen algo en muchas ocasiones. Mientras que la parálisis del sueño no es así, te puede ocurrir cuando estás más profundamente dormida, en la fase REM, cuando llevas 2 horas dormida, etc. Y por supuesto, otra cosa que sucede mientras dormimos son los viajes astrales. Como os he dicho antes, todos los tenemos, viajamos astralmente durante toda la noche. Y por eso a veces regresamos algo cansados, depende de lo que hayamos estado haciendo por ahí. Además, no solo viaja nuestro cuerpo astral, viaja nuestra alma, y a veces a sitios muy distintos. Nuestra alma puede estar haciendo un trabajo en un plano espiritual y nuestro cuerpo etérico, que es el similar a este, estar soñando, viajando por ciudades, teniendo experiencias que son los sueños, que en realidad son reales. Y si queréis saber más, pues os invito a que me contéis lo que a vosotros os ha pasado alguna vez, me lo dejáis en comentario, me encantará leerlo. No olvidéis darle un like, suscribiros y activar la campanita para no perderos nada de todas las cosas que os cuento y además ayudarme a crecer como canal. Un abrazo de mi alma a tu alma.